Alguna tengo que leer con un poco más de calma mientras van contestando. Aquí hay una primera, va dirigida a Liz Chirinos, pero en realidad está abierto a que pueda responder cualquier persona. ¿Quién o quiénes definen la nominación de un producto turístico? ¿Por qué se escoge un determinado lugar, como en su momento se escogió Amazonas? Quizás sería bueno, ya que estamos hablando del tema, hemos sido por casualidad los ponentes que hemos hablado de Chachapoyas, del departamento de Amazonas, pero quizás sería bueno también hablar de que se ha venido trabajando muchos años con la Ruta Moche y que deberíamos analizar por qué, por ejemplo, la Ruta Moche no ha conseguido, teniendo el potencial que tiene, que es inmenso, el despegue turístico que, por ejemplo, ha tenido el destino Chachapoyas. Bueno, agradecer la pregunta, creo que es bastante importante. ¿Quién lo decide? De alguna manera todos. Llegar al producto turístico, en verdad, en estricto en Perú, podríamos saber que el único, en realidad, es el circuito sur y el ancla es Machu Picchu. Llegar a un tema de producto no es fácil. Lo que puede el Ministerio y el Ministerio de Turismo decide, y ahí es un poco lo que queremos empezar a articular más con cultura. Lo decía Luis, no todos los lugares y no todos los recursos pueden ser recursos, por más que sean culturales de mucha riqueza, van a llegar a ser recursos turísticos y convertirse en producto turístico, incluso partes del propio Pucallpa, como lo decía Giancarlo, ¿no? Entonces, realmente, quien lo decide es un poco todas las características que puede tener el espacio mismo, y ahí es un poco lo que ha pasado con Moche, el tema de conectividad, el tema de gestión, el tema de la articulación público-privado, el estar, tal vez lo de Amazonas puede haber sido un poco más fácil, sin dejar de ser complejo, porque está en un espacio rural, en el que también la conectividad era más difícil de llegar. Ruta Moche lo tienes a nivel de la carretera panamericana, lo tienes a nivel de ciudades, no tanto del espacio rural, con lo cual buscar estos espacios de articulación público-privado también han hecho un poco más difícil no sé, el propio desarrollo del destino, ¿no? Tiene retos mucho más fuertes, todo el tema de la gestión de los residuos sólidos, el tema de trabajar con municipalidades, el tema de que el municipio entienda desde la parte local la importancia de promover este destino de manera sostenible. Entonces, tal vez por eso en Amazonas podía haber habido bueno, además de la inversión que se ha generado, que definitivamente también es considerable, la actividad económica de Amazonas es prácticamente a partir del sector turismo. Lo que no sucede es únicamente en Ruta Moche, ¿no? Sí, me están indicando que por el tema del tiempo no vamos a poder dar lectura quizás a todas las preguntas. Voy a intentar las que se repiten o los temas más recurrentes poderlos plantear. También dirigido a Giancarlo. Está entre las prioridades del Capañán la construcción de centros de interpretación e investigación como infraestructura que contribuya a la conservación arqueológica y a la inclusión de las comunidades aledañas a lo largo de la ruta. Sí, eso es obviamente un mecanismo de gestión importante. Y hay ya algunos avances importantes hechos. Cerca de Lima, por ejemplo, hace poco, relativamente poco, en un sitio en Cieneguilla, se hizo un centro de información que ya tiene una recepción. Y ahí complemento un poco con lo que decía Liz. Cieneguilla es un distrito que, por ejemplo, turísticamente tenía todo el potencial. Entonces, a la hora que hemos puesto el centro de información, termina insertándose muy bien en circuitos turísticos que ya existían. Hay, sin embargo, otras áreas en sitios monumentales como Huanocopampa, donde se está haciendo un centro de información, donde, más allá de algún turismo que va a haber que es más de mochilero, justamente va a servir como espacio público, como infraestructura estatal, que pueda acoger de alguna medida y articular otros servicios, ¿no? La idea es tener, por lo menos en los sitios más saltantes, centros de información, centros de recepción, y tratar de dar espacio a las comunidades para que ellos mismos vayan formando lo que el centro de información debe hacer. Igual en Huaycán hay la experiencia de una muestra que se ha hecho desde la comunidad, ¿no? Entonces la idea es tener articulados los sitios
con centros de recepción de los... Muy bien. Sí, hay varias preguntas por la presentación de Liz sobre Cuélap, quizás también porque Cuélap ha sido la gran eclosión turística vinculada a patrimonio arqueológico de los últimos años en el norte del Perú. Dos preguntas. Una, ¿por qué no se propone la creación de una unidad de gestión de Cuélap, teniendo en cuenta el antecedente del caso de la unidad de gestión de Machu Picchu? Y la segunda, ¿qué se ha previsto para contrarrestar, ya que antes se hablaba también bastante de sostenibilidad, el impacto negativo de la construcción del teleférico que ha sido en las comunidades que quedaban a lo largo de la antigua carretera? Sobre la primera, para nosotros, y iba un poco a los desafíos y oportunidades que veía en la presentación, que me extendí, y las disculpas del caso, es justamente generar este debate. Creo que desde el Ministerio de Cultura y del Ministerio de Turismo sí ya debemos de empezar a pensar, o desde hace un tiempo, de esa unidad de gestión. La forma y lo que quería expresar en la presentación y lo que siempre decimos es evitemos un Aguascalientes. No podemos lograr nuevamente tener un Aguascalientes. Los destinos turísticos no pueden ser gestionados de esa manera. Por eso es que justamente esta dirección desconcentrada de cultura en la región Amazonas ya tiene que migrar o a un tema de unidad de gestión o a un tema de unidad ejecutora. Ya lo decía y se ha visto en varias presentaciones el potencial de la cantidad de recursos arqueológicos y de naturaleza y de paisaje que tiene este corredor de la Tutcubamba, que no solamente es Cuélap. Definitivamente es comparable con Cusco y con lo que es el Valle del Urubamba. La forma de gestionarlo no va a poder ser la misma o como se ha venido haciendo durante estos años respecto a Cuélap, ¿no? Sobre la segunda pregunta era el tema de sostenibilidad. Sí, el impacto en las comunidades. El impacto, nuevamente, llega este teleférico, sí está generando impactos, no todos son positivos. El tema del turista, además, ya llegamos al día cero, llegó. Amazonas toda la vida pedía turismo, eso se está dando. Y a nivel de las comunidades, nosotros, bueno, desde la gestión, le comentaba a Giancarlo, la idea es que sea más política pública y no de una persona o de quien esté sentado hoy día en el viceministerio. Sí tenemos que empezar a reactivar nuevamente el destino Amazonas y las comunidades aledañas. Se había hecho muchísimo trabajo a nivel de María, de los pueblos, soporte a Cuélap. Se trabajó mucho el tema artesanía, el tema turismo rural comunitario, y eso ha quedado un poco de lado por el teleférico. Así que es un reto y tarea pendiente que desde el sector y desde el viceministerio vamos a empezar a trabajar fuertemente, ¿no? Nos quedan 2 o 3 minutos por el tiempo que me ha dado Adriana. Una última pregunta, quedaría para hablar 2 o 3 horas, no 2 o 3 minutos, y con esto terminamos. ¿Cómo, me van a disculpar porque hemos tenido gran cantidad de preguntas, pero por la primera del tiempo he intentado resumir algunas. ¿Cómo integrar a los municipios en las actividades o planes culturales y turísticos? Un gran reto. Sí, es un gran reto porque además, lo hablábamos hoy día en la mañana, a veces tendemos a idealizar también, digamos, las comunidades y los municipios y finalmente tiene que tener uno algo de voz en el manejo del patrimonio. Si no tienen voz, nunca van a terminar de entrar. Y 2, tienen que comprometerse físicamente, lo que se dice en cristiano, tienen que mojarse, ya sea en dinero, en horas hombres. Una vez que tienes espacio para tomar decisiones y una vez que has invertido tú, ahí se van a quedar y van a estar involucradas en el manejo del sitio. Yo creo que ese es un poco, de alguna medida, el par de estrategias iniciales para tenerlos involucrados. No es una tarea fácil, definitivamente, y además las autoridades cambian. Entonces, a veces, por ejemplo, lo que nos va a pasar ahora en septiembre, has venido trabajando con una municipalidad por una serie de años, logras, digamos, concientizar, generar el interés, generar los acuerdos, y cambian, ¿no? Y el que viene a veces tiene borrón y cuenta nueva o totalmente otra idea, ¿no? Sí, solo para complementar, y creo que es cambiar este chip y esta idea de que turismo, por ahí comentábamos también en la hora del desayuno, el lado oscuro del turismo, ¿no? Como que es el que viene, depreda, el turista.
y se entiende que el turismo es como el afiche, la promoción, simplemente el operador, el tour operador, para nada. Yo creo que el lenguaje, y eso es a nivel de alcalde, sobre todo, solo quieren estar en la feria, el vender el afiche, se preocupan por hacer la fotito, y en realidad turismo es muchísimo más, y cada vez estamos mucho más cerca del lenguaje, en verdad, de cultura, y creo que el reto para nosotros también desde el Estado y a nivel de sector, digamos, nacional, es bajar ese discurso a ese alcalde, a ese municipio que de él depende, o sea, la ordenanza, el que si se hace la edificación, de que si se depreda, que si logras seguridad, de que si haces la planificación, de dónde pones la planta turística, de cómo trabajas la parte de calidad, de cómo involucras a la comunidad, etcétera, etcétera, es el alcalde. Si un alcalde no la tiene clara, aunque el presidente de la República lo tenga clara, ese destino está condenado, ¿no? Sí. Señor, permítame romper el protocolo, le pido por favor, ya que está la viceministra de Turismo, con esta breve intervención. El año pasado vino el señor Roger Valencia, viceministro actual, y en el Congreso de Guías se comprometió de ayudarnos de inmediato a abrir los atractivos turísticos de Trujillo y la región La Libertad para los domingos y feriados. Ha pasado un año y el señor actualmente ministro no ha cumplido su palabra, no ha venido. Los atractivos turísticos, salvo nuestras huacas y chanchán, y el brujo, los días domingos y feriados están cerrados. Nosotros no tenemos los días donde trabajar. El señor ministro nos engañó y no vino a cumplir su palabra y ayudarnos a trabajar. Bueno, que ahora, creo que la idea ha quedado clara. En todo caso, no era el tema del debate de hoy, por lo tanto la respuesta probablemente la podrán dar por otro medio. Voy a hacer una síntesis, muy síntesis ya para terminar, porque me lo habían pedido, entonces resintetizaremos. Luis Chirinos ha empezado remarcando la importancia de que empleemos un modelo de turismo sostenible, y ha puesto sobre todo el caso del lanzamiento del destino de Chachapoyas con los distintos pasos de la planificación que hubo desde los planes maestros iniciales hasta los planes específicos y los proyectos finales. Había un concepto que me ha gustado mucho de su presentación, ya que estábamos hablando de coordinar entre turismo y cultura, pero ha puesto ahí un tercero en esta santísima trinidad, digamos, de desarrollo turístico, que es el sector de educación. Cultura, turismo y educación son los tres sectores que deberían estar trabajando de la mano en este desarrollo de turismo sostenible. Por su parte, Giancarlo ha empezado con un concepto muy interesante, que es el turismo como herramienta de gestión cultural, remarcando que no hay un antagonismo entre turismo y gestión cultural, sino todo lo contrario. Ha hecho una presentación de el Capañán, de la realidad, de su potencialidad, de la integración de las comunidades locales, de la integración internacional entre los distintos países que lo componen. Ha hablado del uso que hacemos del pasado en el presente y de algunos conceptos, digamos, a erradicar quizás, como el falso histórico, y a terminar con la historia excluyente, para que, por ejemplo, en este caso concreto, el Capañán pueda ser un ejemplo de lo que mencionaba al principio, como el del turismo como herramienta de gestión cultural y de integración. Muchas gracias.